están aquí. En el caso del gas y en el caso del líquido, pues todas son datos que ya conocemos, que de alguna manera se estuvieron planteando cuando se analizó el problema. O sea, en el caso del gas se considera un gas con un peso molecular promedio de 11 kilogramo mol, una viscosidad de 10 a la menos 5 kilogramos metro segundo, la difusividad del benceno en el gas es de 1.3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo, y el flux es de 0.716 kilogramos metro cuadrado segundo. Aquí tomamos en cuenta el área superficial, el área de sección transversal de la torre para obtener el flux correspondiente. Y por el lado del líquido tenemos el peso molecular promedio, 260, la viscosidad 2 por 10 a la menos 3, densidad del líquido, la tensión superficial 3 por 10 a la menos 2 newton metro, la difusividad del benceno en el solvente, que es de 471 por 10 a la menos 10. Vean las magnitudes de las difusividades tanto en la fase gas como en la fase líquida, y que está pues asociada con el grado de agregación de la materia, ¿no? Y tienen el flux del líquido correspondiente a 2.71 kilogramos metro cuadrado segundo. Esta es la información básica que se tiene para hacer el análisis que nos están pidiendo. Ahora, para el caso del gas, ¿qué correlación es la que se utiliza? Pues es la que tenemos aquí, ¿no? Y es una correlación que viene ahí presentada en el libro, que es en el mismo capítulo 6, donde tenemos el FG, el coeficiente de transferencia de masa, por el Smith de la fase gas a la 2/3, la G con respecto a la G', la G es el flux molar y la G' sería el flux másico. La prima y la no prima, la diferencia es que uno es molar y el otro es másico. Ahora, esta cantidad DS es un diámetro, vamos a decir, específico del tipo de empaque que se está utilizando, y justamente es lo que se investiga en las tablas correspondientes, que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Y el otro parámetro importante para el cálculo es este factor epsilon L0. Ese epsilon L0 es el área específica efectiva, más bien podríamos decir, justamente que está en contacto del líquido que está escurriendo por el empaque con el gas que está fluyendo a contracorriente. Entonces aquí tenemos densidad del gas, se requiere para los cálculos que se van a ver ahorita. Se toma en cuenta el peso molecular, el volumen que ocupa una mol de un gas, las condiciones estándar, la corrección por temperatura y por presión. De ahí podemos calcular el Sherwood para la fase gas, que es viscosidad, densidad, difusividad, y esto nos da 1.635. Y el flux molar, que sería G, sería igual al 0.7116, que es el valor de la G' que ya conocemos, entre el peso molecular, y nos queda 0.0651 kilomol metro cuadrado segundo. Para el líquido, la correlación que proponen en el libro es esta que está aquí, ahí mismo en la misma página está. KLDS nuevamente es la característica dimensional del empaque, la difusividad, DS, L', la viscosidad y el número de Smith de la fase líquida. Se calcula el número de Smith de la fase líquida y nos queda un valor de 4.997. Si quieren, nada más a título comparativo, vean las diferencias entre los valores de Smith de la fase gas y la fase líquida. Bueno, una de las tablas que les mandé es la tabla 6.5. Justamente digamos, en la parte de la parte superior de la tabla, para una L' de 2.71 kilogramos metro cuadrado segundo, la DS, que es el diámetro o dimensión nominal del empaque, está ahí en la misma tabla de 0.0472 metros, y beta
es el valor que corresponde a 1.508 DS a la punto 376, que ya como conocemos DS, lo podemos calcular de una vez, 0.478. Si ustedes se fijan en las tablas, vienen ahí una serie de, pues yo diría correlaciones o valores que son importantes de que se puedan considerar, ¿sí? En la tabla del 6.5 ustedes van a ver en la primera columna el tipo de empaque y en la parte hasta abajo están las sillas de PERT de cerámica. Normalmente son de cerámica, ¿sí? Si fuera otro material probablemente sí cambiarían algunos de los parámetros que se están planteando aquí. Entonces, si se fijan, ahí tienen lo que llama el tamaño nominal, que es el que tenemos de entrada, que es de 38 milímetros, o que corresponde a 1.5 pulgadas. Y el DS, es que está aquí, corresponde a 0.0472 en metros. ¿Sí? Luego tenemos el valor de beta, que es igual a 1.508 DS a la 0.3176. Luego tienen ahí una serie de parámetros, FILS, que es igual a 4.23 por 10 a la menos 3, viscosidad, bla, bla, bla. Después de beta aparece la FILSW, FILTW. Todos estos parámetros se utilizan justamente tan orientados al cálculo de este valor que está aquí, que es el epsilon L0. ¿Sí? Entonces, el método, yo ahí lo que les recomiendo es checar los valores, calcularlos e ir paso a paso, como viene ahí en el ejemplo, cómo van sustituyendo valores en los diferentes parámetros hasta llegar a valores, a los valores que están aquí, FIL0W, que es igual a FILS menos IST, FIL, aquí faltó, fue el primero es T, FILST, que ya lo habíamos calculado aquí arriba, es este 0.0394, FILSW, que es 5.87 por 10 a la menos 3, y este da valor de 0.0335, y fíjense las unidades que se están manejando, 100 metros cúbicos por metro cúbico. La H, que viene ahí en la tabla también, esa H es igual a, en el caso, si fijan, en el tipo de empaque vienen dos opciones para la H. Una que considera la viscosidad en el líquido menor a 0.02 kilogramos metro por segundo o mayor a 0.02 kilogramos metro por segundo. Entonces se toma en cuenta el primer caso, que es el que nos compete, y es igual a 1400 L' a la 0.57, etcétera, que está ahí, y hacen el cálculo correspondiente y se le da 0.855. ¿Sí? Eso les permite calcular la FIL0. Entonces la FIL0W que acabamos de calcular, 0.0335 por 0.85 nos da 0.0286. Con eso calculamos la FILS, que también viene ahí, y de esta manera tenemos ya el valor correspondiente, 4.65 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por metro cúbico. Y la FILT igual a FIL0, L0 más FILS es igual a 0.0333. ¿Sí? Eso es lo que se plantea en el cálculo que estamos planteando a partir de la tabla 6.5. Insisto, todos estos parámetros están relacionados con las características del empaque. Por eso el término aquí es retención de líquidos en torres empacadas, que está asociado con las características del empaque. No sé si tengan algún comentario aquí al respecto. ¿No?
este valor de phi LT, como lo van a ver en la tabla 6.3, va a servir justamente para calcular el epsilon L0, que es el objetivo de todos estos cálculos. Ahora, el área interfacial para la absorción y desorción, siguiendo el orden de las tablas, en la tabla 6.4, en esa tabla 6.4 se van a encontrar ustedes con una serie de rangos de valores de la L', que está referida al flujo de líquido, y parámetros M, N y P, que están en el encabezado de la tabla 6.4. Viene la fórmula A subíndice AW, que es el área interfacial, es igual a M por 808 G' entre la rho G a la 0.5, todo eso elevado a la N, L' a la P. Entonces, esos valores de M, N y P se encuentran en la tabla. Para el caso, nuevamente, de las sillas de Behr, para el tamaño nominal de 38, y en el rango de la L' que se están manejando, tenemos nosotros que los valores correspondientes van a ser M igual a 62. ¿Dónde anda? M igual a 62.4. Luego la N a su vez es una correlación que es 0.0240 L' menos 0.0996, ahí donde entra el valor de la L', que ya conocemos, y el valor de la P. ¿Sí? Entonces, teniendo toda esta información, se puede hacer el cálculo de la AW. AW igual a M, esto igual a 43.8 metros cuadrados por metro cúbico. Y el área en la ecuación 6.73, para el caso específico de absorción o desorción con líquidos no acuosos, que es el caso de los hidrocarburos que estamos manejando, es decir, si nosotros tuviéramos un sistema con un solvente acuoso suficiente con la AW, la W de aquí se refiere al agua, a water. Entonces, eso sería suficiente para el cálculo que queremos nosotros plantear. Esa es la A que va acompañando al coeficiente F. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando manejamos y calculamos la FGA, ¿sí? Y es la que nos da el carácter del flujo del coeficiente volumétrico, que también ya lo hemos platicado. Y para el caso específico del área con solventes no acuosos, hay que hacer una corrección a la AW, considerando el phi L0 menos phi L0W, que es lo que se estuvo calculando en la sección anterior de la tabla 6.5. Con esto corregimos esta área específica a 37.4, desde 43.8 bajamos a 37.4, que es la que en realidad se utiliza. Y bueno, en el caso ya de la tabla 6.3, pues tenemos ahí una serie de casos. Creo que hay bastantes opciones de empaque, ahí vienen muchos empaques, y entonces tenemos, en el caso específico de la silla de Behr, tenemos las características. Aquí está, ¿no? En la página 222, si ustedes se fijan, en el caso específico, ahí viene una serie de parámetros que en este caso el único que nos interesa es el de la epsilon, que es 0.75. O sea, si el empaque estuviera, la torre con el empaque seco tendría 0.75, un 75% de volumen vacío. ¿Sí? El espacio vacío sería 0.75, 75%. Ese valor hay que corregirlo porque el líquido de alguna manera va a cerrar, digamos, los espacios vacíos, porque va a ocupar un espacio, un volumen, por más delgada que pudiera ser la película que está escurriendo a través de los empaques. Y esa corrección es la que se hace aquí. Este phi LT ya lo que habíamos calculado aquí arriba,
con la tabla 6.5, que están ligadas las tablas, y esto es igual a punto 0.333, y eso es con lo que corregimos el punto 75, y nos da esta fracción vacía del empaque húmedo, o fracción vacía ya en el trabajo pues específico de la torre de absorción. Pero ya con toda esta información ya conocemos todos los parámetros y podemos calcular nuestra FG, que es igual a 1.914, puede ser la menos 3, kilomol por metro cuadrado segundo, ¿sí? Que a su vez, si fuera el caso, es igual a Kg por la media logarítmica del gas ligero que acompaña al benceno, ¿sí? Y para el caso del coeficiente de transferencia de masa en el líquido, pues tenemos ya directamente KL. Volvemos, aquí calculamos, aquí no nos piden lo del empaque, simplemente el tamaño equivalente del empaque que está asociado con el tipo de empaque que estamos utilizando, y nos da una KL de 1.156 por eso a la menos 4 kilomol metro cuadrado segundo, a su vez kilomol por metro cúbico. O sea que estamos asociando el KL con una fuerza directora de concentraciones. Con esto podemos calcular la FL, que es igual a KL C, o sea, la concentración, que es ¿cómo se llama? El peso molecular, es el 840, que es la densidad, ¿no? Y el peso molecular ya nos daría 3.73 por eso a la menos 4 kilomol por metro cuadrado segundo. Eso sería, digamos, el cálculo que se puede plantear. Ahora, si estos valores de FG y K y FL los multiplicamos por AA, nos va a dar lo que hemos estado manejando como FGA o FLA, y estaríamos refiriéndolo a metros cúbicos, que es el que se utiliza para el cálculo de la altura de la unidad de transferencia. Entonces, esto ilustra, básicamente es todo. Esto ilustra lo que hemos estado comentando con relación al cálculo de coeficientes, considerando la geometría del sistema que se esté analizando, ya sea una torre empacada, y la otra también que ya conocimos y que vimos en algunos ejemplos, que era el caso de la torre de pared mojada, ¿sí? Y ahí el tipo de correlación es diferentísima a este tipo de ¿cómo se llama? De correlación. Pues, o sea, esto abona al sentido de que como ingenieros químicos tenemos, esto es parte del campo de nuestros cálculos, y sobre todo es muy importante que tengan claro ustedes, que tengan claridad en cómo estamos considerando esta información y cómo manejarla, ¿sí? Esto está ligado pues con el diseño de la torre. Un buen cálculo de un coeficiente asociado con el área efectiva de transferencia de masa, pues conducirá a valores razonables del análisis de la altura de la torre, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Algún comentario? Ejemplo. No sé si ustedes alcanzaron a ver las tablas que les mandé, y eso pues de alguna manera pues iba ligado con esto, ¿no? Espero que hayan seguido lo que les acabo de explicar, y si no, pues se ponen a trabajar, jóvenes, porque tenemos ya ¿cómo se llama? El tiempo ya empieza a premiar, ¿no? Básicamente esta semana es una semana pues muy dispareja por las fiestas de Semana Santa, y entonces no es que sean fiestas de Semana Santa, simplemente son los días festivos. Sí, pues día festivo, días sobre todo jueves y viernes. Les aclaro que yo el miércoles no voy a poder dar la clase porque tengo un compromiso. Entonces,
pueden ya descansar, pero por eso les estoy mandando el problema para que lo revisen. El problema que les acabo de enviar es un problema que les vuelvo a repetir, viene, a ver, déjenme, lo voy a abrir. Entonces, no hay duda respecto a esto. ¿Comentario? ¿Ah? Por el momento no. Por el momento espero que ese momento siga un buen plan, ¿eh? Miren, el problema que les acabo de enviar, se los explico rápidamente. ¿Dónde anda? Aquí está. Este problema es un problema en el que se va a remover sulfuro de hidrógeno, H2S, de un gas por agotamiento con agua. ¿Sí? O sea, que son maneras como se está platicando todo lo relacionado con la absorción. A esta temperatura, y seguramente es una atmósfera, se puede considerar una atmósfera. El gas contiene 2% en mol de ácido sulfúrico y se agota hasta una concentración de 0.1% en mol. El agua entra libre de ácido sulfúrico y se puede aplicar la ley de Henry, que nos da esta relación de equilibrio. Pnx igual a 545 en unidades de atmósfera por fracción mol. El punto A es, para una absorbedora contracorriente, calcule y esta relación de L en G debe corresponder a 1.2 de la L en G mínima, ¿sí? Noten que no les están dando valores de G ni de L, por lo tanto, cuando se refieran a la L mínima, L en G mínima, pues se va a referir a la pendiente. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ahí la situación es que a partir de esto nos piden que se calcule la composición del líquido que sale del absorbedor. Si la presión es de una atmósfera y si la presión cambiara a 10 atmósferas. O sea, aquí le están pidiendo dos cálculos y para que vean el efecto del cambio de presión. Y luego aquí, en esta figura que viene acompañando a este problema, tenemos las combinaciones que pueden existir de los diferentes arreglos, ¿sí? Donde tenemos las entradas del gas que pasa a contracorriente con el líquido que viene de la torre de lado, ¿verdad? Y cae, y el gas que sale de esta sección entra a la otra y sale y se pone en contacto. Ahora, esto no es la combinación de absorbedor-desorbedor, ojo. Aquí estamos hablando de que es una torre. Aquí mismo en el texto dice, el absorbedor del caso A es excesivamente largo. Es lo que les comenté en algún momento. Entonces se procede a seccionar la columna. Entonces, en lugar de tener que es equivalente, podríamos pensar en términos de lo que estuvimos analizando para el caso del problema en el que estuvimos viendo lo del benceno. Pero allá específicamente teníamos dos torres, una de absorción y la otra de desorción. En este caso, las dos torres son de absorción. Nada más que esta de aquí, hagan de cuenta que la ponen arriba. Y si pusieran esto arriba, le van a encontrar la lógica al sentido de las flechas que ya están planteando. No así en los otros arreglos. Aquí en los otros arreglos tenemos, por ejemplo, que cambiamos a una determinada altura de la torre o en la otra sección de la torre. Lo que hacemos es poner una contracorriente, que es la que tenemos aquí, y acá corriente paralela, si se fijan. Tanto el gas como el líquido caen en la misma dirección. Aquí tenemos lo mismo, tenemos el caso, aquí salen, en este caso lo regresamos,
y el gas que sale por la parte superior se pone en contacto a corriente paralela. Y aquí tenemos otro. Entonces son 5 alternativas. La idea de esto, déjenme, les voy a poner, ya se los había de alguna manera adelantado. Estas son las condiciones que más o menos plantean para cada uno de los arreglos que se está planteando aquí. ¿Sí? Este es el caso primero. Vean cómo, como estamos hablando de la misma torre que están puestas en contacto contracorriente, pues es prácticamente la línea de operación va seguida una columna con respecto a la otra. Aquí el chiste es que ustedes identifiquen esta relación que está aquí y la traduzcan en la gráfica. ¿Sí? La Y a1, obviamente que es mayor que Y2, por ejemplo. Pero Y2 y Y1B son los mismos. O sea, en este camino no le pasa nada al soluto que está acompañando al gas. ¿Están de acuerdo? Y en cambio, esto a su vez va a ser mayor a lo que tenemos acá. Entonces, esto es lo que hay que traducir aquí. Y ese análisis es un poco abstracción. Aquí no tienen ustedes que hacer ningún cálculo. Simplemente tienen que revisar o asociar cómo van los parámetros que están aquí señalando a cada una de las corrientes, traducirlas correctamente y representarlas. Por ejemplo, en este caso tenemos una línea de operación que es el caso de la puesta en contacto a contracorriente, que corresponde a la columna A, y la otra que está corriente paralela, ya caemos en una línea que tiende hacia la línea de equilibrio. Si se fijan, la línea de equilibrio, independientemente de la forma como estén los arreglos de las torres, etcétera, pues esa no cambia. ¿Sí? Y de esta manera se puede hacer todo el análisis. Ojalá y tengan la suficiente paciencia, porque sí es un punto de abstracción, para que traten de ver esto, y esto es lo que podríamos empezar a analizar el próximo lunes. ¿Algún comentario? No se los quiero dejar porque pues, no tiene ningún chiste, porque lo único que van a hacer es copiarlo. Yo les estoy dando los tips. Y ya con esta información, por ejemplo, fíjense en la primera, copien esta para que la tengan como referencia. Y creo que esta ya la vimos, ya se las comenté yo anteriormente en algún momento dado. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno. Y el otro caso, pues es lo que está referido a las condiciones de equilibrio que están dadas ahí, y establecen la línea de operación, y a partir de eso hacen el análisis que les están pidiendo ahí. Sobre todo ahí es básicamente análisis dimensional. Entonces déjenme salirme. El otro problema es el problema 8.1 del Tribal, pero de la segunda edición. Aquí ya estamos hablando de la torre de platos. Dejamos un poco las torres empacadas. Y este es el problema, el 8.1 de la segunda edición, donde tenemos la absorción del CO2 en agua, en una solución, de monoetanolamina al 30% en peso. Y entonces aquí los datos que nos interesan para el problema que estamos analizando son estos que están aquí.
Estos valores se utilizan en algún otro problema más adelante, pero para el caso específico tenemos los datos de presión parcial asociado con la composición del CO2. Si fijan, aquí es la X minúscula para la composición del CO2 en la solución de la etanolamina, y que está en equilibrio las presiones parciales del mismo CO2 en contacto con esta solución, con estas composiciones. ¿Sí? Entonces, en el caso del problema, nos están dando las cantidades que se introducen al sistema a las condiciones de 1.2 atmósferas y 25 grados centígrados. El líquido de lavado que se está recirculando a través de un desorbedor contiene 0.058 mol del CO2 por mol. El gas que sale del lavador lo hace con 2% en mol del CO2. ¿Sí? Consideramos la operación isotérmica, y aquí vienen una serie de preguntas, de incisos que les piden que ustedes hagan. Calcular la relación mínima líquido a gas en mol por mol, calcular los kilogramos de solución que entrarán al absorbedor por metro cúbico de gas alimentado para una relación LNG de 1.2 el mínimo, calcular el número de platos teóricos para las condiciones de A en B. Si nos dan la viscosidad, etcétera, nos piden que calculemos los platos reales, que para eso requerimos de una gráfica que viene también en el capítulo 6. Entonces, estas son la información. Déjenme irme al cálculo de la... No puse el número de la gráfica. O sea, el inciso D implica la densidad, la viscosidad, el peso molecular de la solución, la M de equilibrio, y con estos valores de la M por el peso molecular, viscosidad, se ve este valor que es el que viene. En la gráfica 624. En esa gráfica 624, si tienen el libro a la mano, véanlo. Entonces, lo que se hace ahí es una escala logarítmica. Te lo digo, está en la página 209, para el caso específico de platos con absorbedores. Y hay otra tabla que viene en la siguiente sección de la misma página que corresponde a torres de destilación. Bueno, en la torre de absorción, que es la figura 624, ustedes ubican el valor de la M por el peso molecular, la viscosidad entre la densidad, que es lo que tenemos aquí, y como este es un conjunto de correlaciones que alguien se tomó la molestia o la curiosidad o lo que fuera de tomar datos reportados en la literatura y los normalizó, y vio que todos tienden a tener una tendencia específica de la curva. Entonces, con ese valor se puede calcular sobre lo que es la coordenada, el valor de la eficiencia global. De la eficiencia global, que por ejemplo en el caso de 0.25, la eficiencia global es el número de platos teóricos entre el número de platos reales. Entonces de ahí se despeja el número de platos reales y nos queda el teórico, que eran 3, entre 0.25 se nos sube a 12 platos. Y esa, digamos, es la realidad. Bueno, ese es el ejercicio que les dejo, que les propongo que revisen ahora en vacaciones, para que el lunes podamos discutir este par de problemas. ¿Algún comentario? Problema 8.1 de la segunda edición del libro, espero que todos lo tengan, ¿no? Y el otro se los mandé, por si no es tan fácil tener la primera edición a la mano, tú ya lo tienes.
Entonces tienen ahí información para hacer todo ese análisis. ¿Comentario? Sí. Dime. ¿Por qué la eficiencia global es 0.25? Viene del cálculo de la gráfica. O sea, tú tienes a ver, imagínate que esta es tu gráfica. Y está en una escala logarítmica. Este valor de aquí, que está aquí, la m por medio, que es el peso molecular, es la pendiente de la línea de operación por la línea de equilibrio, perdón, por el peso molecular, la viscosidad y la densidad, todo se refiere a la solución, va en la parte de abajo, en la abscisa. Y acá está referido la E. ¿Sí? Entonces, tú tienes la E, que es la eficiencia global, que es una de 0, y tienes una línea, Chihuahua. Tienes una línea que viene así, una curva. ¿Ok? Y entonces lo que haces tú es, con los valores que obtienes de aquí, 0.033, te vienes hacia acá y luego después te das a la izquierda, ¿no? Y de esa manera obtienes el valor correspondiente a la eficiencia global, que en este caso específico nos da 0.25. Pero para eso tienes que tomar en cuenta todo esto. Ahora, aquí si te fijas, le está planteando la línea de equilibrio base y la del domo, y hacen una especie de promedio, porque la curva no es lineal, tiene una forma curva. Déjenme enseñárselas. ¿Dónde anda? Problema, el esquema 8.1. Debe ser esta, aquí está. Si te fijas acá, esta es la línea, esta es la curva de equilibrio. Esta que está aquí. Y aquí tiene la línea de operación mínima, 1.2 de la mínima le lleva acá, y con eso ya caracterizan todo el problema. Y luego calculas tú la pendiente en esta zona y la pendiente en esta otra zona, y esa es una media. No es tan ortodoxo por el cálculo, pero es una aproximación que se puede hacer. Es preferible hacer la media aquí en los extremos que agarrar una media que tome en cuenta todo, ¿no? Pero, y en caso de cuando tienes una relación de la curva más suave, o más tendiendo a recta, pues ese cálculo se hace más exacto, ¿no? ¿Sí responde a tu duda? Sí, gracias, profesor. ¿Algún otro comentario? Esa es la forma como se plantea aquí. Entonces esto aquí está mal. Aquí es de equilibrio. M de equilibrio, peso molecular de la solución, viscosidad entre la densidad. Todo eso viene ahí en esta gráfica. Aquí estamos en escala logarítmica y le da punto 20, y la definición de la eficiencia global, que asocia el número de platos teóricos con el número de platos reales. Y de esa manera se corrige lo que es teórico con lo real. Y sí hay un efecto importante, ¿no? De 3 platos pasan a 2. Bueno, jóvenes, yo creo que aquí le paro, ¿sí? Y nos ponemos en contacto el próximo lunes. Cualquier cosa, por correo, por favor, me hacen llegar algunas dudas y trataré de resolvérselas para ¿cómo se llama? Mantener el contacto. ¿Ok? Y espero nada más que ahora en estas vacaciones ya tenemos
Es muy probable que el parcial de absorción, ya con lo que hemos estado analizando, se los quiero proponer para el viernes de la semana que sigue. Es decir, el lunes y el miércoles tendríamos para analizar estos problemas. Luego con esto redondeamos todo lo relacionado con el material de absorción. Hacemos el segundo parcial el viernes y ya nos restarían 3 semanas para lo que sería el caso de extracción líquido-líquido, que es el siguiente tema. Bueno, jóvenes, si no me dudas, aquí